Un saludo cordial para todos ustedes, señoras y señores, bienvenidos a esta hora, como es costumbre, cada 8 días, entrevistas con Hernán. 30 minutos contando las historias, escuchando las entrevistas de tanta gente importante, emprendedores, gente motivadora, historias de vida que nos construyen paso a paso. Hoy tengo el grato honor de compartir en su propia casa de una gran colombiana, nacida en Bogotá, de padres mixtos, porque su madre es del Huila, su padre de Boyacá, ella al 100% bogotana, pero la vida le dio unos pasos diferentes y tomó una decisión maravillosa hace más de 20 y pico de años y hoy está con nosotros. Ella se llama Ingrid Macker, del cual le doy la bienvenida. Hola. A Entrevistas con Hernán. ¿Cómo estás, mi Ingrid, querida? Súper contenta de estar aquí contigo, de verdad, agradecida por esta oportunidad y bueno, gracias a ti y gracias sobre todo por recibirnos en tu casa, que es una maravilla en cuanto a la vista, en cuanto a la sensación que se refiere. Vamos a entrar en materia porque hablar con Ingrid, seguramente muchas de ustedes la conocen, muchos la tienen referenciada, muchos lo han seguido por las redes, pero es que la historia de Ingrid tenemos que partirla en varias partes. Primero que todo, interesante conocer tu historia de vida, de cómo en un tiempo determinado esa bogotanita, jovencita, menor de edad, toma una decisión un día de decir, no, me voy de Bogotá a buscar otro tipo de proyectos y otras fronteras. ¿Eso por qué nace? ¿Por instinto, por necesidad, por qué, Ingrid? Pues mira, Hernán, yo te cuento, como buena bogotana, como buena colombiana, ¿no? En nuestra época nosotros crecimos de una manera muy diferente a como educamos los hijos hoy en día, ¿no? Yo me acuerdo que nuestros papás decían la letra con sangre entra, sí. Y literal era con sangre. Y con chancleta. Y con chancleta. Y te digo, en mi infancia, después de sufrir una serie de abusos físicos, abusos sexuales, de sufrir mucho bullying, porque ahora nos reíamos de mi apellido, pero la gente me hacía bullying con mi segundo nombre. Mi segundo nombre es Yuleima, entonces, pero pues los niños son muy crueles. Sí. Yo tenía un defecto en la cara, que mi quijada, nací con la quijada larga, entonces sufría mucho bullying en la escuela. Sin embargo, yo fui una mujer que siempre, desde muy pequeñita, siempre yo decía, ¿sabes qué? Yo voy a ser alguien algún día, yo voy a ser rica, yo voy a ser famosa. Yo vi una película que se llamaba La Mochila Azul, de Pedrito Fernández. Y había una niña en esa película que quería ser actriz y ella se miraba al espejo y hacía muecas, pues esa era yo, cuando era pequeña. Entonces, a pesar de todo ese sufrimiento, de crecer con maltrato, de crecer con decirme, tú no eres nadie, no vas a hacer nada, yo siempre pensaba, yo voy a ser alguien. Y a mis 19 años, cansada un poco de vivir en todo ese estrés que a veces los adolescentes nos hacemos unas películas en la cabeza. Pero indudablemente es un estrés. Sí, yo había empezado a estudiar periodismo, empecé en La Sabana y después me mudé a la Universidad Jorge Tadeo Lozano y yo viendo como toda esa violencia que estaba pasando en Colombia, porque aparte de eso está la época de Pablo Escobar, está la época de las bombas. Esos son 90s. Sí, esa es la época de las bombas, está la época de los narcotraficantes. Difícil. Entonces yo veía que las chiquitas que estudiaban conmigo en la escuela parecían muertas y yo decía, yo no quiero terminar así, sí, claro. Yo quiero que mi vida sea diferente y se me da la oportunidad de irme a Puerto Rico. Se me da la oportunidad de conocer un novio por cartas, como te estaba contando. Sí, además hago un paréntesis Facebook. Porque yo creo que tú fuiste vanguardista visionaria de lo que hoy en día son las famosas blind dates o conexiones que se hacen por internet. Ella lo hizo a punta de una carta y conoció a este señor en Puerto Rico. Sí, y pues con él conocí la oportunidad de irme a alcanzar el sueño americano, ¿no? Yo decía, uy, no, yo voy a llegar a Estados Unidos, a Puerto Rico, la casa, el carro, la beca. Y cuando llegas allí te das cuenta que no hay casa, que no hay carro, que no hay beca, que no puedes trabajar. Sí. Y que ese amor de lejos que tú pensabas que hubiera podido ser esa posibilidad de acercarte, pues no era lo que te imaginabas. Claro. Sin embargo, pues estaba muy joven y yo dije, yo le tengo que apostar a la vida, le tengo que apostar a quedarme, a conseguir mi sueño y pues en cierta manera digo, me sacrifiqué. Y esto es una cosa que, hablemoslo espontáneamente y sin filtro. Y de manera clara. Los latinos hacemos esto, los colombianos venimos acá y nos tenemos que casar con quien encontremos para poder quedarnos en este país. Y entonces, pues mira, mi historia no es diferente a la de los demás. Yo me casé con un hombre que no era un hombre malo,
pero no era un hombre que realmente quisiera darme el futuro que yo quería. Claro, no era la relación ideal que deberías tú tener en algún momento. Sí, y ya cuando yo me iba a divorciar de él, descubro que estoy embarazada de mi hija Paula. Ya tenía 3 meses de embarazo, entonces yo ya estoy casada, no voy a abortar, no creo en el aborto, la voy a tener y Dios proveerá. Sin embargo, ese bebé no arregló la relación, empeoró todo, así que apenas recibí mi green card, me divorcié. Adiós pues. Es Ingrid Macker que nos acompaña en el día de hoy y contándonos una historia fascinante. En instantes vamos a ver ese segundo paso, porque ya sin marido, con hija a bordo, la vida empieza a cambiar y hay que buscar recursos y opciones. En instantes volvemos a Entrevistas con Hernán. Muy bien, continuamos en Entrevistas con Hernán. Ingrid Macker, una colombiana maravillosa, conociendo su historia, que es absolutamente fascinante, que independientemente de estos libros, algún día tus memorias serán parte importante, sobre todo para recoger todos esos consejos que tantos latinos, porque no hablemos solamente de colombianos, sino latinos que llegan a este país pensando en el sueño americano, se les vuelve una pesadilla y muchas veces es por decisión propia. Pero bueno, rompimos el primer esquema. Ya salió para pintura, como decimos en Colombia, tu primer matrimonio con el puertorriqueño, estás embarazada. ¿Qué pasa ahí? Porque ya eres una mujer con muchos compromisos y en un país que es completamente desconocido para ti. Mira, yo te digo, Hernán, yo sí fui muy inteligente en cierto aspecto porque para mí fue importante terminar mi carrera. Okay. Cuando yo estaba en Colombia no aproveché porque así somos sinvergüencita, nos vamos los viernes a tomarnos ahí en los bulticos de papa al frente de la universidad y a rumbear. Sí. Pero mi sueño siempre fue ser una mujer al frente de la cámara, ser presentadora, ser periodista, ir detrás de la noticia. Entonces, lo primero que yo hice cuando yo llegué a Puerto Rico fue que yo me puse a estudiar. Ajá. Estudié comunicación social y periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón. Okay. Me gradué en todo este proceso de ir embarazada, tenía 2 trabajos, 3 trabajos, estudiaba. Empecé a valorar y a darle ese valor que tiene la vida, que muchos a veces no vemos cuando vivimos en la casa de papá y mamá. Sí. Me divorcio, tengo mi hija Paula me llega el green card y yo digo ya, el camión afuera, me voy. Y yo digo, mira, me gradué de la universidad, yo me gradué en la misma clase que Adamaris López, que todas estas niñas que están ahorita presentando en la televisión, nos graduamos en la misma universidad, que son puertorriqueñas, y yo dije, yo le tengo que echar bola a esto y obviamente ponerme a irme a un trabajito o a una agencia de publicidad o a un canal de televisión a ganar el salario mínimo, no podía, porque tenía que sacar a mi hija adelante. Así que yo decidí entrarle a lo que sea, a limpiar mesas, a lavar platos. ¿En San Juan? En San Juan. Yo trabajaba en una tienda por departamentos, trabajé por mucho tiempo. Después de ahí salía, iba y trabajaba en una pizzería hasta las 3 de la mañana lavando platos. Trabajabas, estudiabas, atendías a tu hija. Y trabajaba después en una cafetería que abría a las 6 de la mañana, dormía solamente como 3 horas. Qué guapa. Porque quería ser una mujer libre, no quería estar atada a un hombre con el cual no tenía una vida que me gustara. ¿Qué? ¿Ya teníamos 20 y pico? Sí, ya tenía 23 años. Okay. Y bueno, ¿qué pasa? Que viene este huracán a Puerto Rico, los huracanes siempre vienen por algo, vienen a destruir o a cambiarle la vida a uno, y ya viene este huracán en Puerto Rico, el huracán George, y por la casita donde yo vivía, ningún lugar se inundó, pero la casa donde yo vivía sí. No me digas. Y yo dije, bueno, esta es mi oportunidad, así que cogí mi muchacha, me vine para Miami. ¿Y aquí a quién encontraste? Aquí me vine a vivir a una casa en Fort Lauderdale. Ajá. Y era la casa de un hombre que es muy famoso. Era un dueño de estos de nightclubs, sí, de estos de mujeres, sí, y me dieron un trabajito para cuidarle la casa. Okay. Esto era en Fort Lauderdale, en esta área donde habían solo americanos, sí, donde estaba la casa de los famosos. Y llegué a esa casa y de momento el hombre, los vecinos no les gustaba que la niña llorara porque ella era muy chiquita. Entonces fue muy duro para mí porque esto me obligó a aprender a hablar inglés. Aprendí a hablar inglés en 3 meses. Yo iba a los supermercados, a los lugares de comer y me paraba detrás de la persona y esperaba que la persona ordenara y para yo repetía lo mismo porque yo no sabía hablar nada de inglés. No te creo. Y en esa época no había gente que hablara español tanto como lo hay ahora. Sí. Y no habían cursos online rapiditos, ¿no? Sí, eso era no. Yo muy aprendí difícil. Viendo la televisión, la radio, sin embargo, la música, sí, me imagino. Pasaron 7 años como madre soltera,
trabajando fuertemente, Hernán, trabajando. Yo trabajaba de noche, yo entraba a las 6 de la tarde, salía a las 7 de la mañana, 6 días a la semana. O sea, era un trabajo agotador. Una cosa increíble. Y yo le pedía a Dios, yo decía, Dios, mándame un ángel, mándame un ángel. Porque los hombres que se me acercaban eran hombres bastante, o sea, tenían otras pretensiones, sí, seguramente. Sí, no querían nada serio, yo mándame un ángel, hasta que un día se abre este elevador y aparece este ángel, así como yo se lo pedí a Dios. Ángel de apellido Maher. Sí, este ángel rubio, de ojos azules. Y yo, pues mira, divorciada, con hija, un poquito más grande que él. Y mira, fue amor a primera vista. ¿Hablas de hace cuántos años atrás? Uy, 14 años 14 años atrás con sí, él. 14 años. Y él entonces, claro, pues el amor primero que todo, y te dice, ven conmigo y te cambia la película No, pues completamente. me invitó a cenar a su casa y después de que cenamos ya nunca más nos separamos. Qué cena tan larga, ¿no? Sí, sí. Pues de ahí empezó nuestra relación. A los 3 meses él me propuso matrimonio. Wow. Me dijo, Ingrid, no trabajes más. Se hizo cargo de todas mis deudas, de todas mis cuentas. Él es menor que yo. Y de o sea, tu que rompí hija, la y de cuna tu hija, también. por supuesto. Y de la porque... niña. Sí, y me dijo, no trabajes más, dedícate a recuperar el tiempo que has perdido con tu hija. Hemos pasado muchas etapas juntos, desde casarnos, enamorarnos, tener mucho dinero, llegar a un punto en que yo me embarazo, quedo embarazada de mía, me enfermo con asma fuertemente. Ah, en el momento en que estás embarazada. En el momento que estoy embarazada con mía me da un asma tenaz. Un 24 de diciembre, él se va con su familia a pasar Christmas, yo tenía como 7 meses de embarazo, me da un ataque de alma fulminante, al punto de que cuando yo lo llamo a él, yo sabía que esa noche yo me iba a morir, y yo le pido a Dios ese día, le digo, Dios, yo sé que yo te he fallado mucho, pero dame una oportunidad para despedirme de mi hija y de Jeff. ¿Así de grave? Así de grave, y cuando él llega, él ya me encuentra morada, me llevan a la sala de emergencia y cuando entro a la sala de emergencia no tengo signos vitales y los paramédicos dicen está muerta y él empieza a decir no, sáquenla, devuélvanle la vida y me empiezan a dar y regreso a la vida. No es una te cosa, creo la historia que estás contando. Es una cosa, Hernán, que cuando yo digo wow, porque es que Dios me ha dado muchas etapas fuertes en mi vida. Eso te iba a decir. Y si hay gente que nos está mirando, mira, sí, Dios nos da etapas en la vida en donde nos vamos cayendo, pero esas caídas nos hacen fuertes. Claro. Tú hablas hace un momentico, entrando un poco en el tema profesional, que entras ya como pareja, son exitosos en cuanto a los negocios, pero también vienen los momentos difíciles, sí. Sobre todo los momentos difíciles de este país donde la economía a veces es tan vulnerable y te toca ser protagonista con él de un momento muy difícil, ¿verdad? Yo creo que todas las cosas en mi vida tienen un simbolismo y son 60 segundos. ¿60 segundos? En 60 segundos me reviven en una sala de emergencia. En 60 segundos mi esposo recibe una llamada de 60 segundos que les dice, nos quedamos en la calle. Que fue en la época de la recesión, de la crisis económica. En el 2008. Y ahí es cuando perdemos todo, perdemos todas las inversiones que tenemos de bienes raíces. Yo no trabajaba en esa época, yo era una ama de casa feliz, abusando de la vida y del marido, no, mentira. Pero nos quedamos en la calle y nos toca volver a comenzar. Nos toca volver a comenzar. Ese comienzo tiene un esfuerzo. Tiene obviamente lo que hablamos hace un ratico, esa perseverancia de no dejarnos y sobre todo de salir adelante con un proyecto que empezaría a tener otro tipo de panorama, otro tipo de paisaje, que lo conoceremos en instantes cuando regresemos con Ingrid Maher aquí en Entrevistas con Hernán. Arroba Nuestra Tele es la manera en que usted se puede conectar con nosotros a través de las redes sociales. La mía en Instagram es arroba Hernán Orjuela B y la de mi invitada Ingrid Maher es Adelgaza 20. Adelgaza 20. Para que tengamos plena conexión. Muy bien. Wow, nos quedamos en un momento culminante que es, como decimos, otro totazo, pero otra naturaleza que es un totazo físico. Viene una quiebra. Tú no trabajas, tu esposo me imagino que debe estar muy angustiado ante la situación. ¿Qué pasa de ahí en adelante? ¿Cómo desayunan al día siguiente? ¿Y cuánto tiempo otra vez el ave fénix vuelve a su entorno? Mira, Hernán, nos pasa esto y mi esposo nunca ha trabajado para nadie. Mi esposo siempre ha sido un empresario. Empezó muy joven desde que estaba en la escuela, en el colegio. Entonces para él obviamente es un golpe brutal.
es devastador. Y yo lo veía a él sufriendo mucho, yo estaba en sobrepeso, tenía que utilizar un medicamento para el asma muy costoso, costaba $800 el deducible. ¿Sobrepeso en ese entonces? En el sentido ¿qué de era, cuántas libras más o tenías menos tú? como unas 190 libras. Y yo le digo a mi esposo, vámonos para Miami, devolvámonos para la Florida, vivíamos en Las Vegas, perdemos la casa que acabábamos de construir, perdemos todas las... Y yo le digo a mi esposo, mira, porque la otra, los colombianos somos perracos, como decimos allá. Yo me he levantado, yo me he ido a la cama muchas veces sin comer, yo he tenido que saber lo que es no tener un peso para pagar la renta, o sea, él no, pero yo le dije, vámonos, que vamos a estar bien. Me acuerdo que era un 1 de enero, me levanto, ya había empezado el Facebook, me levanto yo y empiezo a ver las fotos de la noche anterior y empiezo a sentirme mal, ¿Pero las fotos de qué? ¿Las fotos que de alguien ustedes, había o...? publicado en las redes sociales. Sí. Empiezo a sentirme mal, a sentirme enferma, el asma empieza a atacarme, no tenía plan médico, no podía ir al doctor. Empiezo a ver las caras de angustia de mis hijas que ya vivieron ese estrés de que la mamá ya se les murió una vez y se les puede volver a morir. Y es en ese momento, Hernán, donde yo me rompo por dentro. Es donde uno dice no más, es donde te arrodillas y le dices a Dios, me rindo. No puedo hacer esto yo sola, no puedo más. Y fue en ese momento que yo le entregué mi vida a Dios y le dije, Señor, si tú me devuelves la vida, yo te prometo que yo voy a cumplir lo que tú quieras, la misión que tú tengas para mí, yo la voy a hacer. Y ahí es cuando como que Dios me ilumina y me dice, me va mostrando el camino y yo me dedico a tomar control de mi salud. Voy por 90 días, saco un devocionario, un libro de Joel Osteen, un libro que me han regalado mis papás y que uno cuando los papás le quieren imponer algo, uno dice no, sí. Porque ellos se cambian de religión, yo no me tengo que cambiar de religión. Y ese libro es como que Dios me fue hablando por esos 90 días, Hernán, y yo cambio mi vida totalmente. Dejo el alcohol por 1 año, no era que era alcohólica, pero tomaba socialmente. Exacto. Y empiezo a hacer cambios en mi vida. Dejo las adicciones, dejo el café, era muy cafetera, me tomaba 7 tazas de café al día, o sea, el colmo. Me tomaba como 3 gaseosas de dieta. O sea, y empiezo a dejar estas cosas y mi salud empieza a mejorar. Y a la primera semana ya tenía 5 o 6 libras abajo. Y yo dije, ¿qué tal si yo cocino en la casa, si yo como acá? Y todo empieza a cambiar, a evolucionar. Y en 90 días tengo 50 libras abajo. No, pues, paso de ser una mujer gordita, una mujer que jamás se había visto un músculo, que jamás se había visto un cuadrito, a ser como si hubiese estado haciendo fisiculturismo toda mi vida. ¿Y tu esposo y tu familia asombrados, me imagino? Asombrados. Y los cambios son duros, porque muchas de las personas que tal vez nos están viendo dicen, ay, sí, ella cambió y todos cambiaron la familia. No, eso es una pelea, esto es una guerra que tú tienes que hacer, porque primero mi esposo ni era cristiano, ni comía saludable, era un típico gringo, y yo decido de la noche a la mañana volverme cristiana, cambiar mi alimentación. Entonces fue un choque para toda la familia, pero en este transcurso de estos 90 días Dios nos da esta vida que tenemos ahora, me da esta comunidad con más de 20 millones de mujeres que se llama Adelgaza 20. Claro, pero espérate un momentico, no, es que tu historia es tan fascinante que ese momento donde tú ya personalmente, digamos, tomas una actitud distinta, es decir, o cambio los hábitos o sencillamente esto no va a llegar, literalmente, y mi familia quién sabe qué va a pasar, y empieza a ver la reacción. Obviamente los ojos asombrados de tu familia, pero empiezas a visualizar que ahí puede haber un pretexto para un negocio, para un entorno como tu marca personal, ¿la empiezas ya a trabajar o eso llega después? No, todo empezó con un hobby, una ama de casa, un esposo que está tratando de ver qué hacemos. Y él empieza por su cuenta a hacer los negocios, ¿no? A aplicar lo que sabe en el internet. Emprendedor finalmente. Y empiezo yo como un hobby a escribir un blog. Yo empiezo a escribir este blog y empiezo a contar todo lo que hago a diario, que si me tomo la linaza con el agüita cuando me da ansiedad, que si esto, que si lo otro, y empiezo a ver que se empiezan a conectar muchas mujeres conmigo y le digo a mi esposo, oye, ¿por qué no me montas un website ya que tú haces esas cosas? Y me dice él, mira, casualmente hay una conferencia en Nueva York, vamos.
vamos que quiero ver qué podemos hacer en esta Asociada a conferencia. temas de marketing online. Y yo le digo, bueno, vamos. Y allí vamos, y yo conozco un señor, un copywriter, y le íbamos a pedir que nos hiciera, para los productos que mi esposo estaba tratando, los negocios que él estaba tratando, que nos hiciera una copia, y le empiezo a contar yo mi historia, que bajé todas estas libras, que todo eso, y él me dice, un momento, este es el negocio. Ustedes sabían que la industria del fitness es una industria de $1 billón. Tú tienes una historia, tú tienes algo que contar, tienes una misión. Y ahí fue como que yo entendí, oye, es lo que la misión que Él me está dando. Claro, claro. Entonces, de ahí surge la idea de crear mi primer producto de información. ¿Qué es cuál? Que es Quemando y Gozando. Y de ahí surge la idea de apasionarme con la nutrición. Empecé a estudiar nutrición, empecé a estudiar para ser entrenadora personal, empecé a estudiar programación neurolingüística. Yo dije, si yo voy a estar dándole consejos a la gente, y todo, tengo que prepararme. Y todo de manera simultánea, o sea, seguías en ese freeway, hacías tu nutrición, hacías todo. Yo dije, tengo que prepararme, tengo que volverme la mejor. Berraca, porque, como decimos en Colombia. Sí, porque yo escribía y aunque yo estudié periodismo, pues bueno, uno también tiene fallas de ortografía y la gente me decía bruta, sí, por reacción, no sabes escribir, bueno, no, eso era horrible. Pero pues por eso le quiero decir a los que nos están viendo que, oye, si tienes un sueño, no tienes por qué pararlo, porque la demás gente te quiere decir que eres bruta, que no sirves, que no puedes hacer nada. No, tú tienes que seguir tu sueño. Total. Y tienes que escuchar, porque Dios nos da mucha clarividencia y mucho discernimiento en la oración. Lo que pasa es que muchos no escuchamos. De acuerdo. Nos escuchamos a nosotros mismos. Nos adelantamos y a veces hay que escuchar. Te lo contaré más adelante con lo de los libros. Por eso quiero invitarte a que dentro de 8 días continuemos con 2 temas muy importantes. Primero, la gran respuesta a esos sueños, mírenla acá. Parte de sus grandes sueños están plasmados en estos libros, en sus redes sociales, en los millones de seguidores que tiene hoy en día Ingrid Macker a través de sus consejos, de sus tutoriales, pero también algo muy importante, que la historia personal de Ingrid no termina ahí. Su historia, su lucha, su personalidad sigue aferrada a muchas circunstancias extraordinarias que las conoceremos la próxima semana, si tú me lo permites. Claro que sí. Para que estemos aquí a las 10:30 de la noche en Colombia, 11:30 en Miami, cuando retornemos una vez más a esto que se llama Entrevistas con Hernán. Feliz noche.